La noche había caído con normalidad sobre Baton Rouge. Las luces del aeropuerto metropolitano alumbraban con esa intensidad justa, sin llamar demasiado la atención. Era un viernes por la noche y aunque las cámaras de un noticiero local ya estaban listas para transmitir, nada parecía fuera de lo común. Algunos pasajeros bajaban de vuelos domésticos, otros esperaban a sus familiares. Todo parecía rutinario, casi aburrido, pero no lo era. Un grupo de policías estatales se preparaba para recibir a un hombre trasladado desde California. No era una extradición mediática, no había multitudes esperándolo, solo un equipo de noticias local y un par de curiosos. El nombre del detenido era Jeffrey Doucette, tenía 25 años y trabajaba como instructor de karate. No era una figura conocida, ni mucho menos, pero esa noche todos iban a saber quién era. El avión aterrizó sin demoras, Jeffrey bajó esposado, su rostro mostraba calma, vestía una remera de mangas largas de color rojo, sencilla, sin adornos y jeans. Nada en su aspecto gritaba peligro. Era delgado, tenía barba y un estilo propio de un joven de los años 80. Y caminaba con paso firme, aunque en silencio. A su lado, dos oficiales lo escoltaban, sin apuro, como si solo se tratara de un trámite más. Nadie parecía nervioso, nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Mientras tanto, en un rincón del aeropuerto, cerca de los teléfonos públicos, un hombre aguardaba en silencio. Tenía una gorra blanca, gafas oscuras y una remera a rayas. Nadie se fijaba en él, no tenía un cartel de bienvenida, ni mostraba señales de estar esperando a alguien. Sostenía el teléfono en la mano como si hablara con alguien, aunque lo cierto es que no decía casi nada, solo escuchaba. Sus ojos seguían cada movimiento de los policías que escoltaban a Jeffrey. Su cuerpo estaba quieto, pero en tensión. La cámara del noticiero enfocó el momento en que Doucette ingresaba al hall principal del aeropuerto. En el video original, que todavía circula hasta hoy, se lo ve caminando con tranquilidad, sin oponer resistencia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo. El periodista menciona su nombre y el motivo de su traslado, pero de forma muy breve. No se explican los detalles, solo se dice que venía acusado de un crimen cometido fuera del estado. La información era escasa, demasiado escasa, diría yo. Y entonces ocurre un disparo, uno solo. En el video se escucha claramente el sonido seco del arma. La cámara se movió de golpe, la gente gritaba y los policías fueron hacia Jeffrey. Pero este cayó al instante sin emitir un solo sonido. El impacto lo recibió directamente en la cabeza. Su cuerpo se desplomó hacia un costado, golpeando el piso como si el tiempo se hubiese detenido. Por un momento no hubo reacción. Nadie sabía de dónde vino el disparo. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Pero la cámara siguió grabando y ahí apareció él. El hombre de la gorra y las gafas oscuras seguía en el mismo lugar. Ya no tenía el teléfono en la mano, sino que sostenía un arma. Su rostro se veía sereno, como si todo esto ya estuviera planeado, como si llevara días, semanas, tal vez meses, esperando ese instante. Los agentes reaccionan y lo redujeron en el lugar. Él no se resistió, no intentó escapar, no intentó hablar, se dejó llevar. La escena fue rápida, casi surrealista. En menos de 30 segundos, un hombre esposado había sido asesinado frente a las cámaras, frente a la policía y frente a toda la ciudad. Y nadie fuera de ese hombre que apretó el gatillo entendió del todo el porqué. Jeffrey Doucette ya no respiraba. La sangre formó un charco bajo su cuerpo, la noticia se interrumpió, el camarógrafo siguió grabando y todo el país se enteró en cuestión de minutos lo que había pasado. Lo que comenzó como un traslado rutinario se había convertido en una ejecución pública. Y el hombre que disparó, de quien todavía no se decía el nombre, acababa de romper todas las reglas. Pero había algo más, algo que todos querían saber. ¿Quién era en realidad Jeff Doucette? ¿Por qué alguien tomaría la decisión de matarlo a sangre fría? ¿Y por qué hacerlo justo en ese momento, en ese lugar, delante de todo el mundo? Vamos a ir respondiendo estas preguntas. Pero esta escena, la que quedó registrada para siempre en la televisión local, es solo el principio de una historia mucho más compleja. Una historia que no termina con un disparo, sino que empieza ahí.
Y a medida que avancemos, será inevitable volver a mirar este momento con otros ojos. Tras ese disparo que paralizó al aeropuerto de Baton Rouge y quedó grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron, las preguntas no tardaron en surgir. ¿Quién era ese hombre esposado que cayó al suelo sin emitir una palabra? ¿Qué había hecho para terminar así? ¿Y quién era el hombre que apretó el gatillo? Por el momento, la mayoría de la gente solo conocía un nombre, Jeffrey Doucet, un nombre que no decía mucho todavía. Jeffrey nació el 3 de febrero de 1959 en el estado de Texas, en una familia numerosa y de escasos recursos. Era el mayor de 7 hermanos. Sus primeros años de vida no quedaron del todo documentados. Algunos relatos lo describen como un niño callado, introvertido, algo solitario, pero otros como alguien que siempre buscó atención y afecto en los lugares equivocados. Lo cierto es que su infancia fue difícil, marcada por la pobreza y, según algunas declaraciones más adelante, por situaciones que él mismo definiría como traumáticas. Algunas fuentes mencionan que Jeffrey había sido víctima de abuso durante su infancia. Es un dato poco conocido que formó parte de su historia, pero que nunca fue compartido abiertamente. Para quienes lo rodeaban, él era un joven tranquilo, disciplinado y muy dedicado a las artes marciales. Poco se sabe con certeza y lo poco que se sabe no está del todo confirmado. En su adolescencia encontró un refugio en las artes marciales. Allí, en el tatami, descubrió algo que parecía darle sentido. La disciplina, el respeto, el control. Se convirtió en instructor de karate a una edad temprana. Y eso le abrió puertas, no solo por su habilidad, sino por su forma de presentarse. Él tenía carisma, sabía cómo hablar, sabía cómo ganarse la confianza de la gente. Ya instalado en Luisiana, comenzó a trabajar como maestro de karate en varios dojos del estado. En poco tiempo, su nombre se volvió conocido en la comunidad. Era joven, alto, con barba espesa y una presencia que imponía respeto. Lucía con orgullo su cinturón negro y hablaba con seguridad. No tardó de esa manera en ganarse la simpatía de alumnos y padres. No era raro verlo compartir cenas con las familias de sus estudiantes o ser invitado a actividades sociales fuera del dojo. Estaba presente en torneos, en cumpleaños, incluso en viajes de entrenamiento. No solo era el maestro, era parte del círculo familiar, un referente, un modelo a seguir. Y entre esas familias estaba una en particular que lo recibió con los brazos abiertos, los Plochet. A Jeff Doucet se lo veía como un mentor apasionado, un hombre dedicado a su vocación, comprometido con la formación de los jóvenes. A veces se ofrecía para llevar y traer a los chicos, les daba consejos, los animaba a esforzarse más y en los entrenamientos era exigente pero paciente. Muchos padres decían que sus hijos se sentían más seguros, más disciplinados, más motivados desde que empezaron a entrenar con él. Hasta aquí no había señales de alarma. Era simplemente un instructor de karate con buena reputación, rodeado de alumnos que lo admiraban y de padres que lo respetaban. Un hombre que parecía tener un lugar bien ganado en su comunidad. Pero como suele pasar en historias como estas, las apariencias pueden llegar a engañar. Y aunque en ese momento no lo sabían, quienes lo rodeaban estaban a punto de descubrir que esa imagen, la del maestro amable, confiable, ejemplar, era apenas una parte de la historia. Lo demás todavía estaba por contarse. A mediados de 1983, Jeff Doucet ya estaba firmemente instalado como instructor de un dojo local en Baton Rouge, Luisiana. Para ese entonces, su nombre no solo era conocido entre los adolescentes que asistían a sus clases de karate, sino también entre los padres, quienes lo veían como un modelo positivo de disciplina y perseverancia. Entre sus estudiantes se encontraba un chico de apenas 11 años llamado Jody Plochet. Jody era un niño energético, simpático y con muchas ganas de aprender. Su familia estaba compuesta por sus padres, Gary y June, y sus hermanos. Los padres querían que sus hijos tuvieran una formación deportiva y la madre encontró el volante de clases de karate que trajo su hijo menor, llamado Mike, a la casa.
y de forma inmediata ella los inscribió a estas clases de karate. Desde el primer momento Jeff notó el potencial del pequeño, entonces lo animaba, lo corregía con cuidado y siempre destacaba sus avances frente al grupo. No tardó en volverse su alumno más cercano, inclusive se enfocaba más en este niño para mejorar sus habilidades en el karate. Doucette siempre le decía que debía entrenar más y trataba de ayudarle por más tiempo. El vínculo entre ambos fue creciendo, no solo dentro del dojo. Jeffrey comenzó a compartir cada vez más tiempo con la familia Pluchet. Les ofrecía llevar a Jody a los entrenamientos o a comer después de las prácticas. A veces pasaba por la casa solo para saludar o conversar con los padres. Se convirtió en un rostro habitual, siempre educado, siempre amable, y Gary, el padre de Jody, no veía ningún problema en eso. La confianza fue mutua y rápida. Para muchas familias, tener un adulto que se preocupara tanto por su hijo era algo positivo. Jeff Doucette ofrecía apoyo, guía, una suerte de mentoría informal. Con Jody desarrolló una relación cercana, incluso íntima, aunque a los ojos de los demás todo parecía mantenerse dentro de los límites aceptables. Se reían, compartían momentos y hasta hacían chistes privados. Los padres de Jody confiaban plenamente. No había motivos para dudar. Doucette era más que un instructor, era casi parte de la familia. Incluso llegó a viajar con ellos, participó en torneos de karate fuera de la ciudad e incluso pasaba las noches en su casa cuando la ocasión lo permitía. En las fotos familiares de ese tiempo, su presencia era constante. Aparecían cenas, celebraciones y hasta en vacaciones. En más de una ocasión, June Pluchet, la madre de Jody, declaró que consideraba a Jeffrey como una figura positiva en la vida de su hijo. De hecho, hay fuentes que afirman que Gary y June se separaron en agosto de 1983 y estaban en pleno proceso de divorcio, y se dice que tras la mudanza de Gary, Jeff Doucette asumió el rol de patriarca de la familia y dedicó cada vez más tiempo a los niños y se convirtió en un apoyo emocional para June. Y según un artículo del Washington Post, decían que June inició una relación íntima con Jeff después de que Gary abandonara el hogar familiar. Pero lo que en apariencia era una relación sana y beneficiosa, en realidad comenzaba a mostrar algunos signos de alarma. Signos que en ese momento nadie supo leer. Jeffrey no solo pasaba tiempo con June, sino que pasaba más tiempo con Jody en los entrenamientos. Tenían largas charlas o veían películas. Inclusive Jody se quedaba a dormir con Jeff en su casa. Todo indicaba que tenían una relación buena como hijastro y padrastro. Y también de mucha confianza. Para cualquier adulto ajeno a la situación, esto habría parecido una línea cruzada. Pero en ese contexto, con la enorme confianza depositada en él, la situación se normalizó. Lo cierto es que esa cercanía no generaba ningún tipo de sospecha para su entorno. Nadie imaginaba que algo estuviera mal. Y ni siquiera Jody decía que algo estuviera mal o fuera de lugar. Todo parecía estar bajo control. Y eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan incómoda, tan tensa al volver a estudiarla con detenimiento. La normalidad con la que se aceptaron situaciones que, en retrospectiva, eran señales. Pero aún estamos en esa etapa en que Doucette sigue siendo el buen tipo, entre comillas, el maestro querido, el que todos admiraban. Y su lado oscuro sí existía, solo que estaba bien oculto. Y si alguien lo notó, no dijo nada. Esa cercanía excesiva, esa confianza total, ese acceso sin límites, era la antesala de algo que muy pronto lo cambiaría todo. Era domingo en Baton Rouge, Luisiana, un día que en apariencia no tenía nada de extraordinario. La familia Pluchet estaba tranquila en su casa. Jeff Doucette llegó a la casa de ellos gracias a su hermano, que lo acercó en el auto. Jeffrey le preguntó a June si podía llevarse a Jody con él unas horas y le explicó que su hermano tenía que irse y que su padre estaba construyendo una casa nueva y necesitaba ayuda para instalar la alfombra. Luego le preguntó si también podía prestarle el coche y con la confianza que le tenía June accedió, pero solo si Jeffrey le aseguraba que devolvería a Jody esa misma noche, y él le aseguró que regresaría antes del anochecer, pero no lo hizo. Lo que nadie sabía era que Jeffrey enfrentaba un problema legal serio en Baton Rouge. Estaba a punto de ir a juicio por emitir cheques sin fondos.
y acumulaba deudas considerables. Él sabía que las autoridades le seguían la pista y decidió fugarse, pero no lo hizo solo. Planificó llevarse consigo a Jody, a quien había estado manipulando desde hacía casi un año bajo una fachada de cercanía y confianza. ¿Pero por qué se llevaría a Jody? El viaje comenzó con una parada en Gonzales, Luisiana. Allí Jeffrey bajó unos minutos para recoger algunas pertenencias de la casa de un familiar, mientras Jody esperaba en el auto sin saber lo que venía. Luego tomaron la carretera y cruzaron hasta Port Arthur, en Texas, donde vivía la madre de Doucette. Allí, con una falsa calma, le dijo a su madre que estaba viajando a Nueva York por trabajo, fingiendo necesitar un préstamo para un boleto de autobús desde Baton Rouge. Además, aseguró que dejaría a Jody con su familia durante el camino, una mentira más en un plan cuidadosamente trazado. Al día siguiente retomaron la ruta hacia el oeste. Hicieron una breve escala en Orange, en Texas. Poco después abandonaron el coche de June y tomaron varios autobuses que los llevaron por Nuevo México y Arizona. Más de una semana después, finalmente llegaron al área de Los Ángeles, en California. Durante ese tiempo, Jeffrey transformó la apariencia de Jody. Le tiñó el cabello de claro a oscuro y lo presentaba como su hijo. Lo llevaba a lugares públicos como si fuera un pequeño compañero de viajes, construyendo así su propia historia distorsionada. Para Doucette, no era un secuestro, sino una huida conjunta. Pero en Baton Rouge, lejos de toda esa ilusión, la ausencia de Jody comenzaba a desatar una tormenta de incertidumbre y temor. Volvamos un poco atrás, cuando esa noche Jeff no llevó a Jody a su casa, en Baton Rouge. June Pluchet no podía creer lo que estaba pasando. Jeffrey, alguien tan cercano para ella, como de su familia, a quien confiaban, se había llevado a su hijo bajo la promesa de hacer unos mandados rápidos, pero las horas pasaban y ellos no regresaron. No había señales, ni llamadas, ni respuestas. El auto de June prestado a Jeff era la única prueba de que alguien se lo había llevado. Desesperada, June comenzó a llamar a familiares, a amigos, a cualquiera que pudiera saber algo. Nadie había visto a Jody. La ansiedad se transformó en miedo. Algo estaba terriblemente mal. Y así, con esa angustia, June dio el paso que cambiaría todo. Llamó a las autoridades. La oficina del sheriff de Baton Rouge sabía que el tiempo corría en contra. En 1984, las estadísticas ya mostraban que las desapariciones infantiles eran un dolor social creciente. Solo en Estados Unidos se registraban anualmente cientos de miles de reportes de menores desaparecidos, aunque la mayoría correspondían a casos de fuga o situaciones de peligro sin secuestro. Sin embargo, el otro porcentaje eran situaciones donde terminaban siendo secuestros, entonces la búsqueda debía hacerse rápidamente porque podría ser una urgencia. Localizar a Jeffrey Doucette era la única vía para encontrar a Jody. La investigación inicial llevó a los agentes a Texas, donde la madre de Doucette confirmó que su hijo y el niño habían estado en su casa. El caso dio un salto a nivel federal. Doucette había cruzado líneas estatales con Jody, convirtiendo la desaparición en un secuestro. Pero el rastro se enfriaba rápidamente. La policía intentó seguir sus pasos, pero al poco tiempo todo parecía perderse en la nada. Era 29 de febrero de 1984, un día que yo nunca olvidaría. Recibió una llamada por cobrar. Al otro lado era la voz de Jody, débil pero firme. Estaba a salvo en California. 10 días habían pasado desde su desaparición. Entonces la voz cambió. Era Jeffrey quien agarró el teléfono y con voz fría y calculadora le ordenó a June que reuniera a sus otros 3 hijos y se encontraran con él al día siguiente en California. June intentó razonar, recordándole que Gary, el padre de Jody, podía usar la salida del estado para arrebatarle la custodia de sus hijos, pero por la desesperación de encontrar a su hijo, ella le dijo que aceptaba ir. Lo que Jeffrey ignoraba en ese momento era que el FBI había intervenido la línea telefónica de los Pluchet. Un ayudante del sheriff en Baton Rouge escuchaba cada palabra
y actuó con rapidez, exigiendo a la operadora la ubicación de la llamada. En cuestión de minutos, la policía rastreó el teléfono hasta un modesto motel en Anaheim, California, cerca de Disneyland. Y de forma inmediata, la policía se dirigió al lugar. Cuando llegaron, entraron a la habitación y Jody estaba ahí. Fue liberado, mientras que Jeff Doucette fue arrestado y llevado a interrogatorio. En sus declaraciones, Doucette admitió haber tenido una relación con June y negó haber secuestrado al niño, afirmando que June planeaba reunirse con él en California con sus otros hijos. Pero la verdad ya había salido a la luz, y para Jody, la pesadilla quizás había terminado. La familia Pluchet comenzaba a asimilar lo que había vivido su hijo durante su secuestro. Jody no solo fue secuestrado, sino que durante ese tiempo que estuvo en cautiverio fue abusado por Jeff, su profesor de karate. Fue una noticia muy triste para los papás, lo que hizo que Gary y June se unieran por el bien de sus hijos para apoyarlos en ese difícil proceso. Los médicos y psicólogos que atendieron a Jody identificaron un cuadro severo de trauma infantil, con necesidades urgentes de atención médica y apoyo psicológico. Jody enfrentaba miedo, confusión y desorientación y requería cuidados constantes para superar las secuelas físicas y emocionales del secuestro y abuso. La familia Pluchet se volvió más unida. Los padres protegían y acompañaban a Jody. Eran conscientes de la fragilidad de su hijo tras la experiencia que sufrió. En las semanas siguientes, Jody fue sometido a exámenes y terapias especializadas para ayudarle a recuperar su estabilidad emocional y física. La prioridad fue garantizar su seguridad y comenzar el proceso de sanación en un ambiente de apoyo familiar y profesional. Este periodo inmediato, posterior al rescate, fue fundamental para sentar las bases de la recuperación de Jody. Aun cuando la herida emocional quedaría marcada para siempre, la historia de su rescate y la reinserción en casa muestran la complejidad y el desafío humano que deja la desaparición y abuso infantil. Pero Gary, el padre, también enfrentaba sus propios demonios. Él estaba obviamente enojado y sentía una inmensa culpa por haberse dejado manipular por Doucette, por abrirle la puerta a su casa, a su familia y por el daño que eso le había causado a su hijo. Después de lo ocurrido, Jeff Doucette permanecía bajo custodia en California, a la espera de una orden de extradición a Luisiana. Finalmente fue acusado de secuestro agravado y el 16 de marzo de 1984 fue trasladado en avión de regreso a Luisiana para prepararse para el juicio. Ese mismo día, Gary había estado bebiendo en un bar local llamado The Cotton Club, cuando entabló conversación con un ejecutivo de una emisora afiliada a ABC, WBRZ-TV. Gary era vendedor, pero antes había trabajado como operador de cámara para la misma cadena. El ejecutivo le contó que Jeff Doucette, el hombre que había secuestrado y abusado de su hijo Jody, llegaría esa noche al aeropuerto metropolitano de Baton Rouge. El vuelo aterrizaría a las 9:08 de la noche. Esa información sería clave para lo que ocurriría después. Gary se levantó y aparentemente fue a buscar algo a su casa, un revólver calibre .38, y se dirigió al aeropuerto a esperar a Jeffrey. Esto había ocurrido décadas antes de que la seguridad aeroportuaria fuera tan estricta como lo es hoy. Las personas que no iban a volar podían entrar directamente a la mayoría de los aeropuertos y acompañar a sus familiares hasta la puerta de embarque, o simplemente entrar desde la calle y observar los despegues y aterrizajes. Aunque hubo algunos casos aislados de terrorismo aéreo en el pasado, pero eran vistos como casos excepcionales y no se habían incorporado en las medidas de seguridad. Gary Pluchet pudo entrar al aeropuerto sin llamar la atención, se dirigió a la zona de llegadas, área designada para recibir a los pasajeros que acababan de aterrizar, y se ubicó cerca del equipo de noticias que preparaban sus cámaras. Después de unos minutos, caminó hacia una fila de teléfonos públicos junto a la puerta de llegadas. Desde ahí tendría una buena vista de todos los pasajeros que entraban y la oportunidad de hacer lo que había planeado.
Cuando Jeff Doucette fue conducido hacia la salida, Gary no se giró de inmediato. Sabía que varios policías locales lo reconocerían por el reciente caso de su hijo. En cambio, permaneció al teléfono con un amigo, revelándose solo en el último instante. Eran las 9:30 de la noche. Doucette cruzó la puerta. Tenía las manos esposadas a la espalda. Estaba siendo escoltado por un policía armado y en ese instante Gary giró y a quemarropa le disparó directo a la cabeza. El silencio duró apenas un segundo. El asombro quedó grabado en todos los que estaban ahí. Toda la escena fue captada en cámaras. Muchas fuentes han dicho que el disparo fue transmitido en vivo por televisión, pero esto no es del todo cierto. El evento fue grabado en directo y la grabación fue enviada rápidamente a la estación para salir en el noticiero de las 10 p.m. Esa era la forma más cercana al streaming en vivo que existía a mediados de los años 80. Doucette cayó al suelo y cuando la policía comprendió lo ocurrido, se apresuró a detener al tirador. Uno de los oficiales, el ayudante Mike Barnett, amigo de la familia e investigador del caso, reconoció que el agresor era Gary y lo sometió con un abrazo fuerte. Otro oficial le quitó el arma. En cámara, Barnett le preguntó, ¿por qué Gary? ¿Por qué? Y Gary respondió, si alguien le hiciera eso a tu hijo, tú harías lo mismo. Gary Blucher fue arrestado y detenido mientras Jeff Doucette era llevado al hospital. Permaneció en coma toda la noche y murió al día siguiente por sus heridas. El día del tiroteo en el aeropuerto, Jody y sus hermanos estaban con sus abuelos. June Blucher había estado jugando dominó en la casa de su hermana y esa noche regresó a un hogar vacío. Prendió la tele y comenzó a ordenar la casa cuando vio un adelanto del noticiero local de las 10 que decía algo como lo siguiente: sospechoso de secuestro abatido a tiros por un atacante desconocido. Se desplomó en el suelo, sabiendo exactamente quiénes eran los protagonistas de la historia. Los vecinos escucharon sus gritos y acudieron a ayudarla. Al día siguiente, June se recompuso lo suficiente para contarles a sus hijos lo ocurrido. Y el más molesto de todos por lo sucedido con Jeff, aunque no lo crean, fue Jody. Estuvo muy enojado. Él quería que Doucette fuera a prisión, pero no quería que muriera. Y definitivamente no quería que su padre fuera a la cárcel. Y más aún, no quería que el mundo supiera lo que Doucette le había hecho, que hasta ese momento era un secreto para el resto del mundo, ya que su historia de abuso todavía no se había hecho pública, y ahora familiares, vecinos y compañeros de escuela sabrían lo que le había pasado. Gary Blucher fue arrestado inmediatamente tras disparar y herir gravemente a Jeff Doucette el 16 de marzo de 1984 en el aeropuerto de Baton Rouge. Blucher pasó 3 noches en la cárcel, desde el viernes por la noche hasta el lunes siguiente, y fue liberado gracias al pago de una fianza que permitió que permaneciera fuera de prisión mientras se resolvía su situación legal. Inicialmente fue acusado de asesinato en segundo grado, un cargo serio que implica intención de matar no premeditada. Sin embargo, tras evaluaciones psicológicas y negociaciones legales, la acusación se redujo a homicidio involuntario. Este cambio se basó en la evidencia del estado psicológico de Blucher en el momento del asesinato, quien fue diagnosticado con un estado psicótico temporal causado por el conocimiento del abuso sexual que Doucette infligió a su hijo Jody. El juez consideró que Gary Blucher no representaba un peligro para la comunidad y que cumplir una condena privativa de libertad no aportaría beneficio alguno ni a él ni a la sociedad. Por ello, su sentencia fue suspendida por 7 años con 5 años de libertad condicional y la obligación de realizar 300 horas de servicio comunitario. Para muchas personas, Gary era una especie de justiciero, de héroe. Entendieron y aplaudieron sus acciones, aunque la familia de Jeff Doucette consideró que la sentencia era demasiado leve, pero no se hizo nada con estas quejas y Gary no cumplió tiempo en prisión más allá del fin de semana en la celda. Para finales de ese verano, la rabia de Jody hacia su padre se había ido. A medida que comenzaba a sanar, entendió por qué su padre había actuado así aquella noche en el aeropuerto. Lo que sabemos de Jody después de esto es que se graduó en estudios generales en la Universidad Estatal de Luisiana en 1991 y en ese mismo año apareció en un programa de entrevistas televisivo compartiendo su historia públicamente por primera vez.
Poco después de esa aparición, un policía local lo contactó para contarle que un niño, tras ver la entrevista, había decidido denunciar un abuso sufrido por parte de un pastor, que fue arrestado posteriormente. Esto inspiró a Jody a convertirse en un defensor de las víctimas y a seguir compartiendo su historia con el mundo. Jody dijo que fue después de esa entrevista que decidió dedicarse a la oratoria pública y la defensa de víctimas. Tras graduarse, se mudó a Pensilvania para trabajar como consejero y educador en prevención de riesgos. En 2019 publicó un libro contando su historia titulado ¿Por qué? Gary, ¿por qué? Su mensaje para los sobrevivientes de abuso infantil es claro: con el apoyo adecuado puedes recuperar tu vida. Él les dice a los sobrevivientes: ustedes no están marcados de por vida, no son productos dañados, su inocencia quizás se la arrebataron, pero en su mayoría van a estar bien. Gary Pluchet sufrió un derrame cerebral y murió en octubre de 2014. Jody lo describió como el mejor papá del mundo. En una entrevista con ESPN, Jody reconoció que estaba mal quitarle la vida a alguien, pero agregó que cuando alguien es tan mala persona, no te afecta tanto a largo plazo. Como sabemos, el juicio contra Jeff Doucette nunca llegó a realizarse debido a que fue asesinado antes de enfrentar el proceso judicial. El caso de Jody sacudió a la comunidad de Baton Rouge y más allá. Puso en alerta a las familias sobre los peligros que pueden esconderse tras rostros aparentemente confiables. También evidenció la importancia de actuar rápido y confiar en las autoridades ante la sospecha de abuso o desaparición. Pero para Jody, la batalla más difícil no fue en los tribunales, sino en su corazón. El proceso de sanación fue largo y lleno de retos, pero su historia se convirtió en un faro para muchos, un recordatorio de que incluso en las sombras más densas, la luz de la justicia puede prevalecer. La historia de Jody Pluchet es mucho más que un caso de secuestro y abuso. Es la historia de un niño que sobrevivió a la oscuridad gracias al coraje de sus padres y la determinación incansable de quienes se negaron a rendirse. En un mundo donde el mal puede ocultarse tras la sonrisa de un amigo, Jody nos recuerda que la verdad siempre busca la luz y que la justicia puede abrir camino incluso en los rincones más inesperados. Su lucha no terminó con su rescate. Cada día, desde entonces, es un paso hacia la sanación, una batalla por reconstruir la confianza y recuperar la vida arrebatada. Pero sobre todo, es una historia que inspira, la de una familia que enfrentó el horror con esperanza y la de un niño que nunca dejó de creer que podía volver a ser libre. ¿Qué piensan de este caso? ¿Creen que el papá fue un justiciero o debió esperar al juicio para que el culpable pagara por sus acciones? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.